Bueno, buenos días, queridas Hola, buenos alumnas, días. compañeras Ceci, Maggie, Yara. Hola, hola. Buenos días. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a ver una clase de física que se refiere a la presión como microelemento y el microconcepto es la presión atmosférica. La microcompetencia que quiero trabajar con ustedes y que debemos lograr al finalizar la sesión es que logren reconocer la presión atmosférica y que la puedan y la sepan diferenciar con respecto de otro tipo de presiones que existen. Vamos a revisar todas esas definiciones y al final les voy a hacer una evaluación como evaluación formativa para verificar que su conocimiento haya sido adquirido y pues yo haya hecho bien mi trabajo. Entonces, de esa forma podemos revisarlo. Entonces, bueno, quiero empezar preguntándoles si alguien sabe o me pueda explicar qué es la presión. No hablamos de la presión como estrés, ni como presión del trabajo, ni nada de eso, que incluso forma parte también, pero más bien me refiero a la presión que ustedes hayan escuchado, por ejemplo, en la secundaria, en la prepa, o que sepan de algo de presión. Alguien que quiera compartir. Si gustan levantar la manita o nada más. Ok, gracias. Maggie. Bueno, no sé si es la definición, bueno, de hecho no es la definición correcta, pero yo lo entiendo como una fuerza entre como entre dos materias. O sea, como Correcto. cuando pienso en la presión me imagino en una pelota cuando la metes al agua, en cómo hace fuerza para salir por el aire que tiene, me imagino, como que así lo entiendo. Excelente, muy bien. Sí, sí, sí. Por ahí va muy bien la cosa. Correcto. ¿Alguna otra definición, Cecilia, que tengas por ahí a Sí, la mano? bueno, ya no me acuerdo mucho de la prepa, pero sí es como dice Maggie, como la presión, como el aire que está ocupando el objeto y al momento de ponerle la fuerza, la presión que, que saca de. Exacto, exactamente, muy bien. Bien, si se fijan, normalmente eso es lo que nos llega a la mente, ¿no? Una fuerza, algo que empuja, algo que detiene, etcétera, ¿no? Entonces, voy a compartirles pantalla para, eh, para que empecemos a revisar estas definiciones precisamente. Muy bien. ¿Logran ver la presentación? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, Muy bien. Por cierto que hace un momento a Yara le falló el internet y salió y volvió a entrar. Ya no me avisen si lo saca el internet, ustedes vuelven a entrar y yo los dejo entrar y continuamos con la clase, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar con la presión. ¿Están viendo la diapositiva de presión? ¿No? sí. Yo veo toda tu pantalla con las herramientas también, las barras de herramientas. Ah, ok, Ajá. perfecto. Voy a volver a compartir en esta diapositiva. Está. Muy bien. Creo que ahí ya ven presión, ¿verdad? Sí, ya está. Correcto. Lo que no quiere es salir. Yo me lo vuelvo a hacer. Bueno, voy a volver a hacerlo grande si no aparece. Ustedes me dicen. ¿Les aparece ya la definición o todavía no? No, es el No, inicio de ¿verdad? la diapositiva. No. Ok. Entonces, lo que está fallando es que cuando abro la presentación completa, eh,
no me deja avanzar. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a compartir la pantalla con la presentación en PowerPoint, pero sin hacerla grande. Sería esta. Entonces voy a ir avanzando de una por una. Muy bien, ahí sí pueden ver la depresión, ¿verdad? Bien, dice, la presión indica la relación entre la magnitud de una fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa. Ajá, es precisamente lo que ustedes estaban comentando, que es una fuerza. Entonces, hay una fórmula que utilizamos en física precisamente para denotar esta definición. La presión, que está dada por la letra P, es igual a la F, que es la fuerza, sobre la A, que es el área o la superficie sobre la que actúa esa fuerza. Entonces, acuérdense bien de esta formulita. P es igual a F entre A. ¿De acuerdo? Entonces, la presión es igual a la fuerza entre el área. Fíjense, cuando tenemos una fórmula de esta manera, la P y la F, que están, digamos, arriba en el numerador de la división, quiere decir que son directamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Que si aumenta la fuerza, aumenta la presión. Y por lo tanto, si aumenta la presión, aumenta la fuerza. Eso significa que son directamente proporcionales. Y en cambio, la presión y el área, como están en lugares diferentes, la presión está arriba y el área está abajo, entonces se dice que son inversamente proporcionales. Significa que si aumento el área, disminuyo la presión. Y al revés, si disminuyo el área, aumento la presión. ¿Sí va quedando claro esa definición? Muy bien, perfecto. Esto nos sirve en algunos casos en la vida real. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero en los 80s, en los aviones que estaban construidos con un material menos resistente que ahora, no se les permitía a las mujeres subir con tacones altos, porque el tacón, ese de 10 centímetros que ustedes conocen, largote así que termina en una agujita, podía perforar el piso. ¿Por qué? Porque el área es muy pequeñita en los tacones y por lo tanto, si el área es pequeña, la presión es alta. Ajá. Entonces, eso hace que pudiera perforar los pisos. Ahora, por ejemplo, hay algunos lugares que tienen pisos de vidrio como este. Por ejemplo, a mí que me dan miedo las alturas, yo me muero si me subo aquí. Yo sé que estaría como a gatas y acercándome a la pared y no viendo ahí, porque si no me moriría del espanto. Pero bueno, si esto estuviera en los 80s, como les decía, que era un material menos resistente que se usa ahora, se pondría una imagen de no permitir los tacones para las mujeres. Ahora ya está permitido porque son capas muy grandes, muy gruesas de vidrio que ya no sucede eso, ¿no? Entonces, ya no hay peligro. Si ustedes van a ese lugar y quieren ir en tacones porque vienen de una fiesta, no se preocupen, pueden ir y no va a haber ningún problema. Ok, entonces eso es importante revisar. Y otro ejemplo que aquí les tengo es, ustedes han visto los faquires, que son estos prestidigitadores de la India, que se acuestan sobre camas de clavos. Esto está en un museo en San Diego, en donde está la cama de clavos y ustedes pueden acostarse. Y no les pasa absolutamente nada precisamente porque como el área de su cuerpo es muy grande, la presión es menor y por eso no se les encajan los clavos, ¿no? Si ponen un dedo y lo meten, pues obviamente sí, ¿no? Se van a clavar el clavo porque el área es muy pequeñita. Entonces, ahí es como podemos ver cómo los faquires o estos magos utilizaban la física para poder hacer parte de su programa, ¿no? Digamos. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Perfecto. Bien, voy a pasar entonces a un tipo de presión que es la presión atmosférica. La presión atmosférica nos dice, la Tierra está rodeada por una capa de aire llamada atmósfera. Todos conocemos y hemos oído que estamos rodeados por la atmósfera. Ajá. La atmósfera, en la atmósfera hay aire y el aire es una mezcla de 20% de oxígeno,
79% de nitrógeno y 1% de gases raros. Ajá. Aparentemente podríamos pensar que el aire es puro oxígeno porque es lo que necesitamos para respirar, pero casualmente el porcentaje mayor de ese aire es de nitrógeno, que por supuesto también nos hace bien al momento de respirarlo. Lo que toman los pulmones es oxígeno y el nitrógeno lo toma la sangre y se lo lleva para hacer diferentes funciones en nuestro organismo. Debido a su peso, este aire ejerce una presión sobre todos los objetos o cuerpos físicos, incluyéndonos a nosotros, los animales, todo lo que existe en el planeta, ejerce una presión sobre él, están en contacto con él y esto se llama presión atmosférica. Ajá. Entonces, si se fijan, la presión atmosférica es la fuerza que tiene el aire sobre todos los cuerpos, ajá, dentro del planeta. La presión atmosférica varía con la altura o con la altitud dentro de nuestro planeta. Por ejemplo, al nivel del mar tiene su máximo valor. O sea, cuando nosotros nos vamos a la playa, es donde podemos encontrar la presión atmosférica más alta que encontramos en el planeta, al nivel del mar. Cuando vamos subiendo, cuando vamos escalando una montaña, la presión atmosférica disminuye y hay una menor cantidad de oxígeno. Por eso, cuando nosotros vamos en un avión, tiene que haber adentro de la cabina, tiene que haber una presión muy parecida a la que nosotros tenemos, porque si no, la presión atmosférica que está afuera nos impediría respirar, porque hay una menor cantidad de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, no sé si lo dije bien, cuando vamos subiendo, la presión atmosférica disminuye y por lo tanto también la cantidad de oxígeno. Aquí lo podemos ver en esta gráfica. Vean, tenemos una gráfica de presión atmosférica de este lado y la altitud en metros. Si se fijan, en el nivel del mar, que sería 0 metros, la presión atmosférica está dada en milímetros de mercurio. Estas son unas unidades de presión que principalmente se utilizan cuando nos medimos la presión sanguínea. ¿Se acuerdan ustedes? Se miden la presión sanguínea y les dicen 100 sobre 80. Bueno, ese 100 sobre 80 está en unidades de milímetros de mercurio porque es una unidad que se emplea para medir presión. Entonces, a nivel del mar tenemos más o menos 760 milímetros de mercurio y fíjense cómo cuando va aumentando, la presión atmosférica va disminuyendo hasta, por ejemplo, a los 10,000 metros, que es la altitud crucero de los aviones, en donde ya hay muy poquito oxígeno. Muy bien. Otro tipo de presión que encontramos es la presión hidrostática. El prefijo hidro significa agua y entonces con esto podemos nosotros entender que se refiere a la presión que se genera en los líquidos. Es toda aquella que se origina todo líquido en todos los puntos del líquido y las paredes del recipiente que lo contiene y era parte de lo que ustedes me decían al principio de su definición. Como ejemplo, ¿no? Este balón que lo pones en el agua. Bueno, hagan de cuenta que el agua no quiere tener otra cosa adentro de ella que ella misma. Entonces lo que hace es tratar de empujar los cuerpos hacia arriba. Por eso cuando queremos sumergir algo que sea menos denso que el agua, lo va a expulsar. Cuando es más denso, pues se va a hundir. Entonces, la presión hidrostática la podemos calcular con 3 magnitudes, que es la densidad del líquido, no necesariamente tiene que ser agua, pero la densidad, la gravedad, porque también adentro del mar, por ejemplo, influye la gravedad. La gravedad influye en todo el planeta, incluyendo adentro del mar. Y la H, que es la altura desde la superficie al punto, o también lo conocemos como profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, con estos 3 factores, si los multiplicamos, tenemos la presión hidrostática. Ajá. La densidad, por ejemplo, del agua de mar es un poquito más densa que la del agua que nosotros acostumbramos a tomar porque tiene mucha cantidad de sales. La gravedad siempre va a ser el mismo valor, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la H dependerá a qué profundidad queremos obtener la presión hidrostática. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver que mientras más profundo vayamos o vaya un objeto, mayor presión. Una atmósfera es la presión a nivel del mar, la que decíamos de 760 milímetros de mercurio, mientras que la presión atmosférica es la mayor presión,
La presión hidrostática es la menor presión. Mientras vamos sumergiéndonos, tenemos mayor presión hidrostática y el agua quiere sacarnos. Ajá. No solamente nos empuja hacia nosotros mismos, sino que nos empuja hacia afuera. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien con la siguiente tipo de presión? Muy bien. Y vamos a ver también, por último, la presión manométrica y la absoluta. Dice, la presión diferente a la atmosférica, excluyendo el agua, o sea, la presión diferente a la atmosférica y a la hidrostática, recibe el nombre de manométrica. Esa es la presión que nosotros le medimos a las llantas de los coches, de los camiones y a los balones, cualquier tipo de balón que ustedes conozcan, y se mide con un manómetro. Entonces, este aparatito que ustedes ven aquí, que son los que nos ayudan los de las gasolineras a medir la presión de las llantas, se llama manómetro. Y lo que miden es la presión manométrica. Ajá. Hay otro tipo de presión que conocemos como presión absoluta. Esta es la que soporta el fluido encerrado y es igual a la suma de las presiones manométrica y atmosférica. Es decir, la presión absoluta, por ejemplo, de la presión de una llanta es la presión manométrica de adentro, la presión del aire que está dentro de la llanta y la presión atmosférica que está afuera. Entonces, la suma de las dos es la presión absoluta. Solo que nosotros, para medir la presión de las llantas, solamente medimos la presión manométrica. Y por último, la presión manométrica se mide en libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Decimos por pulgada cuadrada, pero en realidad es una división. Si ustedes se acuerdan de la definición de la presión, presión es igual a fuerza sobre área. Las unidades de fuerza son libras fuerza y las unidades de área son pulgadas cuadradas. Entonces, libras fuerza por pulgada cuadrada son las unidades de la presión manométrica, que en inglés son PSI, por pounds per square inch. Ajá, pounds que son libras y square inch son pulgadas cuadradas. ¿De acuerdo? Eso significa PSI y con eso. Cuando nosotros vamos a la gasolinera y le decimos al despachador, ponme por favor las llantas a 30, no sabemos qué estamos diciendo, pero que las ponga a 30, ¿no? Son 30 libras, pero no nada más son libras fuerza por pulgada cuadrada. Esas son las unidades correctas, ¿no? Pero obviamente no vas a llegar y decir, me pones a 30 libras por pulgada cuadrada, por favor. Porque seguramente no le va a entender, ¿no? Pero bueno, sí, sí se va a dar cuenta cuál es la idea de todo esto. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Excelente. Bueno, con esto terminamos eh, el tema de la presión y ahora nos vamos a ir a la actividad que les había comentado. Entonces, les pido de favor que vayan a su internet y tecleen la palabra Kahoot, o sea, K-A-H-W-T. Ok, ahorita va a aparecer en la pantalla para que ustedes vean cómo. De hecho, aquí está cargando por si no se acuerdan cómo es la palabra. Ok, ¿ya están metiéndose a Kahoot? Ok, cuando se metan a Kahoot, métanse al primer enlace, el que dice kahoot.it. Ahí se meten, por favor, e inmediatamente les va a aparecer una pantalla que dice solicitar el PIN. ¿Sí vamos bien? Maggie, Ceci, Yara. Sí, ya nada más me pide el PIN. Exactamente. Entonces, ya nada más estoy esperando que termine de cargar mi Kahoot para poder entrar a la actividad. Aquí está. Entonces, ustedes logran ver en su pantalla que está cargando lo de Kahoot, mi computadora. Muy bien. Yo ya me dio, nada más me falta el El PIN, perfecto. Ahí voy. Yara, ¿tú cómo vas?
Ahí está el pin. ¿Lo alcanzan a ver? Tres, seis, nueve, tres, nueve, nueve, uno. Y ahorita a mí me va a ir apareciendo quién vaya entrando. Compañero, me pide un Nick 9. Ah, ¿no te pide nada más el pin? No, ahora me pide, ya puse el pin Ajá. y pongo, y ya le doy continuar, pero me pone Nick 9, o solo que pone mi Ah, nombre. nickname, tu nombre, pon tu nombre, así es. Muy bien, ya tengo a Sara, ya tengo a Yara, ya tengo a Maggie y ya está Ceci Razo. Muy bien. Ahora ya me toca a mí ponerle aquí en empezar. Muy bien, ya vamos a empezar y les va a aparecer la pregunta, ustedes la leen y tienen 20 segundos para contestarla. Recuerden que tienen que basarse en el color principalmente. Eh, Dice, la presión es una relación entre fuerza y, el rojo dice volumen, el azul dice longitud, el amarillo dice área y el verde dice ancho. Aún no me abre. Ah, es que está entonces un poquito lento el internet. Me avisas, Ceci, cuando ya te abra algo. ¿Ya te apareció, Ceci? No, más bien Ah, me sacó porque no me dejó abrir toda la pantalla. ¿Me puedes compartir nuevamente el pin? sí. Por- Déjame ver entonces. Creo que me tengo que salir. Muy probablemente salgan ustedes también del juego. Ajá, y entonces vamos a volver a iniciar con un nuevo pin. Si traen su celular, sugiero que sea con su celular para que sea más fácil de moverse. Esperemos terminar en 10 minutos porque ya se me está acabando la sesión. Quiero decir que me tardé bastante en mi micro lección. Pero profesor, consideremos que el internet está lento. Ok, aquí está el pin otra vez. 930-6944. Ya está Maggie, ya está Yara y ya está Ceci. Bien, entonces le damos en empezar. Y ahora sí nos vamos a tener que seguir, aunque se les trabe, porque tenemos que continuar para que ya no tarde mucho esto. Entonces, otra vez, la presión es una relación entre fuerza y a continuación les aparecen nuevamente las opciones. El rojo es volumen, el azul es longitud, el amarillo es área y el verde es ancho. Terminaron todas rápidamente. Ok, vamos a la siguiente. Y tenemos ahí el primer marcador. Y nos vamos a la siguiente pregunta. La presión y el área son, y a continuación vienen las respuestas. Rojo, directamente proporcionales. Azul, inversamente proporcionales. Amarillo, iguales. O verdes, similares. Verdes, similares. Acuérdense de la formulita. P es igual a F entre A. Y muy bien, nos sobró tiempo, así que vamos a la siguiente. Siguiente marcador.
Vamos. Y va la siguiente pregunta. La pregunta número 3. El aire es una mezcla de oxígeno 20%, nitrógeno 79% y gases raros 1%. Eso es verdadero o falso. Verdadero azul, falso rojo. Acabaron con mucho tiempo de anticipación, así que vamos a la siguiente. Como pueden ver, ahí les va poniendo cuál es la respuesta correcta. No lo digo, sino que el jueguito lo dice. Muy bien, seguimos. Ahí está el siguiente marcador y vamos a la siguiente pregunta, número 4 de 7. Dice, a medida que es mayor la altura sobre el nivel del mar, la presión atmosférica aumenta haciendo, hay mayor cantidad de oxígeno. ¿Esto es verdadero o falso? Terminamos con tiempo y ahí está la respuesta correcta. Y ese es el siguiente marcador, donde Maggie está on fire. Vamos a la siguiente pregunta. La presión hidrostática se obtiene de multiplicar, acuérdense de la formulita de la presión hidrostática, base por altura por densidad, o densidad por profundidad por altura, o gravedad por fuerza por área, o densidad por gravedad por altura o profundidad. Y si no se acuerdan, podemos adivinar también, cómo no. Y aquí sigue nuestro marcador. Y vamos a la número 6, la penúltima. La presión que se mide en las llantas y los balones se llama presión ¿qué? Y se mide, ¿cómo se llama el aparato con el que se mide? La roja, manométrica, y se mide con manómetro. La azul, atmosférica, y se mide con barómetro. La amarilla, absoluta, y se mide con termómetro, o ninguna de las anteriores. Y las tres tuvieron el rojo. Muy bien. Y aquí está nuestro marcador. Y nos vamos a la última pregunta. La última pregunta que dice, las unidades para medir la presión en las llantas y en los balones con un manómetro son PSI. ¿Qué significan? Obviamente en español, ¿no? En español, ¿qué significan? Libras fuerza por pulgada cuadrada, psicología, libras por superficie interior o presión sostenida individual. Excelente, muy bien. Las tres se tuvieron bien. Muy bien, con eso terminamos las preguntas y vamos a ver que en tercer lugar está Yara con 2,119 puntos. Muy bien. Ceci con 4,448 y Maggie aparece en el primer lugar con 5,089 puntos. Muy bien, excelente, excelente, excelente actividad. Yo creo, su profesor les puede decir sin temor a equivocarse que hemos cumplido la competencia que queríamos obtener aquí, que queríamos lograr. Así que muchas felicidades a las tres. Muy bien. Bueno, pues creo que con eso terminamos. No sé si tengan alguna duda, comentario, duda, sino para ya cerrar aquí.